Hoy en El Frasco. Israel bombardeó la única iglesia católica de Gaza, hiriendo incluso a un párroco, Gabriel Romanelli, el párroco argentino, allí en la iglesia católica. Vemos una imagen de archivo de una de las llamadas que Francisco tenía con esta iglesia católica de Gaza. Buonasera, Santo Padre. Buonasera, come stai? Todas las noches llamaba a las 8 de la noche, acá lo llamaban de hecho la hora del Papa. Y todos los días, incluso cuando entró en el Gemelli internado, trató de llamar todos los días, algunas veces un poco más espaciado. Confirmaron hace instantes que la parroquia católica de Gaza, la Sagrada Familia, resultó bombardeada. La parroquia católica de Gaza resultó bombardeada. El párroco, que es argentino, Gabriel Romanelli, resultó herido, aparentemente de modo leve, pero está internado. Las Fuerzas de Defensa de Israel reconocieron y lamentaron los daños causados en la parroquia católica de la Sagrada Familia en Gaza y afirmaron que las circunstancias están siendo revisadas. Y quien comete estos crímenes le quiere hacer creer al mundo que protege a civiles en Siria. Tras estallar el enfrentamiento entre milicias drusas y tribus beduinas en la provincia de Zubaida, fuerzas del nuevo gobierno sirio intervinieron militarmente con represalias brutales. Israel, que también tiene una importante minoría drusa, asegura que protegerá a los drusos sirios. El misil lanzado por Israel acababa de impactar contra el cuartel del Estado Mayor del régimen sirio en las afueras de Damasco y el mundo acababa de verlo. Proteger a los drusos, eso que de repente escuchas en todos los medios de comunicación, no es más que el nuevo artefacto propagandístico israelí para hacer y deshacer como le plazca en Siria. Es el único país que puede bombardear 4 o 5 naciones alrededor y decir que se está defendiendo. ¿De quién te estás defendiendo? O sea, estás avanzando, es una expansión territorial, literalmente lo que estás haciendo. Hablaremos en profundidad de lo que pasa en Siria con nuestra invitada del día. El Frasco, quitándole la aureola a los erroristas de siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo programa del Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Desde que comenzó la invasión israelí sobre Gaza y recrudeció el juicio contra los nativos, el Papa Francisco llamaba todos los días a la parroquia de la Sagrada Familia en ese territorio palestino. Iglesia en Gaza cada día recibía una llamada del Papa Francisco. Cosa avete mangiato oggi? El pollo, le ali, el resto del pollo, la salita que trae Santo Padre. Lo que quedó del pollo de ayer. Grazie, Santo Padre. A domani. A domani, Santo Padre. Domani. Shukran. Todas las noches llamaba a las 8 de la noche, acá lo llamaban de hecho la hora del Papa. Y todos los días, incluso cuando entró en el Gemelli internado, trató de llamar todos los días, algunas veces un poco más espaciado. Esta cercanía del Papa Francisco con la iglesia de Gaza le permitía saber de primera mano las atrocidades cometidas por el régimen de Netanyahu, atrocidades que se encargó de denunciar. Atentos entonces a la última declaración del Papa, quien pidió investigar la situación en la Franja de Gaza. Tiene las características de un genocidio. Y es la primera vez que el pontífice utiliza el término genocidio en relación con las operaciones militares israelíes en Gaza. Ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà. Questo non è guerra. Que el propio Papa Francisco llamara crueldad al accionar israelí irritó a los que tras el fallecimiento del sumo pontífice borraron sus condolencias, llamaron a boicotear su funeral y ahora hacen esto. Israel bombardeó la única iglesia católica de Gaza, hiriendo incluso a un párroco, Gabriel Romanelli, el párroco argentino, allí en la iglesia católica. ¿Cómo Israel fue quien bombardeó? Pero ¿cómo no le avisó nadie eso a Infobae, que evidentemente no se enteró de quién atacó a la iglesia? Fue atacada la única iglesia católica de Gaza, 2 muertos y 6 heridos, entre ellos el párroco Gabriel Romanelli. Bueno, tras quedar expuestos por los comentarios en las redes, cambiaron el titular, pero veamos cómo en la bajada también se hicieron los tontos. El religioso resultó lesionado junto a otros civiles tras el bombardeo a la parroquia de la Sagrada Familia.
las fuerzas de defensa de Israel dijeron que están investigando lo sucedido. ¿Las fuerzas de Israel investigan a las fuerzas de Israel que atacaron a la iglesia? Vean la reacción de estos periodistas al leer eso. Las fuerzas de defensa de Israel reconocieron y lamentaron los daños causados en la parroquia católica de la Sagrada Familia en Gaza y afirmaron que las circunstancias están siendo revisadas. Bueno. Pero volvamos a Infobae, porque su creador, Daniel Haddad, fue galardonado días atrás. ¿Será por el rigor periodístico del portal? Me imagino que no siguió escondiendo a Israel en sus titulares. ¿O sí? León XIV renovó su pedido de un cese el fuego inmediato tras el ataque a una iglesia católica en Gaza. Adivinen si después tuvieron que cambiar ese titular también. Sí, y aunque usted no lo crea, el encubrimiento siguió. ¿Será que Infobae creyó que sus lectores no advertirían tan burda omisión? ¿Quién es Gabriel Romanelli, el sacerdote argentino que hablaba todos los días con Francisco y fue herido en Gaza? ¿Fue herido por quién? No me digan que también tuvieron que arreglar ese titular. Sí, 3 de 3. Pero no son los únicos que encubren a los periodistas. Vean las piruetas que hace este periodista desde Israel. No se lo puede nombrar. Confirmaron hace instantes que la parroquia católica de Gaza, la Sagrada Familia, resultó bombardeada. La parroquia católica de Gaza resultó bombardeada. El párroco, que es argentino, Gabriel Romanelli, resultó herido, aparentemente de modo leve, pero está internado. Y así como evitó decir que efectuó el bombardeo, cuando se refirió a las víctimas confirmadas hasta ese momento, no dijo que fueron asesinadas, murieron. Y siguió evitando nombrar a... Y al menos 2 mujeres murieron allí en esa parroquia, que se fueron a vivir allí porque sus casas fueron destruidas. Y recordemos además que el Papa Francisco... Y tal vez aquí venga algo más preocupante aún. En su comunicado, el actual Papa tampoco mencionó al responsable del ataque a la iglesia, y eso es algo que va más allá de una simple omisión. Me entristece profundamente enterarme de la pérdida de vidas y los heridos causados por el ataque militar a la Iglesia Católica de la Sagrada Familia en Gaza. El Papa León XIV sabe hablar inglés, castellano, italiano, francés, portugués y algo de alemán, latín y hasta quechua, pero por algún motivo parece no saber decir Israel o israelí en ninguno de esos idiomas. Por cierto, trascendió que León XIV habló con Netanyahu y le pidió algo que el criminal de guerra viene esquivando a punta de bombas. El Papa León XIV, ahí lo estamos viendo, le solicitó este viernes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un alto el fuego y el fin de esta guerra en Gaza. No se da ni tregua ni cese del genocidio porque esto significaría que Netanyahu tendría gravísimos problemas porque el juicio que se le está siguiendo continuaría. Eso sí, tras la masiva condena mundial que generó el ataque, ¿a qué pretexto recurrió el régimen israelí? Veamos. ¿Fue la resistencia? ¿Abajo de la iglesia había un supertúnel? No. Fue un, abro comillas, error. Cierro comillas. Israel emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo que llamó error. Israel reconoció que por error uno de sus bombardeos impactó a la iglesia de la Sagrada Familia. Sí, claro, es muy difícil diferenciar una iglesia con una cruz enorme de edificios militares o armas. Podemos decir entonces que el israelí es el régimen más errorista de todos. Algunos pocos ejemplos anteriores. 2006, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, dijo hoy que el aluvión de proyectiles que mataron a 18 civiles en sus casas de la Franja de Gaza había sido un error. Abril 2024, el ejército israelí asegura que el ataque a trabajadores de World Central Kitchen fue un grave error. Mayo 2014, el primer ministro israelí Netanyahu reconoce un error trágico después de que el ataque de Rafah matara a decenas de palestinos. Julio 2025, un misil israelí mata a 8 niños que recogían agua en Gaza. Las fuerzas de defensa israelíes lo atribuyen a un fallo. Ya en 2009, Eduardo Galeano evidenciaba a quienes hoy, ante las evidencias documentadas, le quieren hacer creer al mundo que les preocupan los civiles. El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a quién mata. No mata por error, mata por horror. Las víctimas civiles se llaman daños colaterales, según el diccionario de otro
otras guerras imperiales. Además, hasta un cardenal salió a desmentir al ejército que bombardea, asesina, destruye y después pide disculpas. El cardenal Pizzaballa ha dicho que la iglesia de la Sagrada Familia fue atacada directamente por un tanque y que no están seguros de que fuera un error, como afirman las fuerzas de defensa israelíes. Tal parece que, como dice aquella vieja canción, nada de esto fue un error. Miles de palestinos hambreados son atacados intensamente por Israel cerca del centro de distribución de ayuda en Rafah. Y si los medios encubrieron al régimen israelí tras bombardear una iglesia, imaginen si no van a hacerlo cuando dispara y asesina a palestinos desesperados por comida. La Fundación Humanitaria de Gaza ha informado que 20 personas murieron en un punto de ayuda en Han Yunis, en el sur del territorio palestino. ¿Murieron de qué? ¿Malaria? Además de exterminar a gazatíes hambrientos, últimamente el régimen asesinó a civiles en Líbano y Siria, sin olvidarnos de Cisjordania, también lo hizo en Yemen y semanas atrás en Irán. ¿Y ahora de pronto, ahora sí les importan los civiles en Siria? Israel, que también tiene una importante minoría drusa, asegura que protegerá a los drusos sirios. Veamos en qué contexto ocurre esto. Las milicias de al-Sholani, el ex Al-Qaeda al que Trump le dio la mano hace poco, atacaron brutalmente a la minoría drusa, tal como ya lo habían hecho con los alawitas. Fuerzas del régimen sirio ejecutan a civiles drusos, dicen informes. Tácticas brutales. Hay cadáveres por todas partes, la dramática situación que se vive en Sueida, la capital de los drusos en Siria. En cuestión de días, más de 300 personas murieron, incluyendo civiles, trabajadores médicos y combatientes, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Esta masacre fue perpetrada por las mismas fuerzas que antes de la caída de al-Assad cooperaron y coordinaron acciones con Netanyahu. ¿Y ahora Israel sale a decir que los ataca para defender a los drusos? Permítanme sospechar. El misil lanzado por Israel acababa de impactar contra el cuartel del Estado Mayor del régimen sirio en las afueras de Damasco, y el mundo acababa de verlo. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu había amenazado con intensificar sus ataques contra las fuerzas gubernamentales si no se retiran de Sueida, una ciudad de mayoría drusa en el sur de Siria, en donde murieron más de 300 personas en varios días de violencia. Después de lo ocurrido en toda la región en los últimos 2 años, nadie que tenga 2 dedos de frente puede tragarse que Netanyahu de pronto sea ese noble ser que se preocupa por civiles inocentes. Entonces, ¿qué hay realmente detrás? Proteger a los drusos, eso que de repente escuchas en todos los medios de comunicación, no es más que el nuevo artefacto propagandístico israelí para hacer y deshacer como le plazca en Siria. Por tanto, el objetivo va encaminado a generar la fragmentación, pero también controlar por parte de la zona sur, la frontera entre los territorios palestinos ocupados por Israel y la zona sur de Siria. En medio de bombardeos israelíes se registran imágenes de la entrada de vehículos militares al sur de Siria, cerca de Damasco. Así es, para sorpresa de nadie, el accionar israelí no es otra cosa que una nueva maniobra expansionista. El corredor de David, el eje oculto tras la expansión de Israel en Siria e Irak. Para Israel expandirse hacia Siria a través de este corredor no es una maniobra defensiva, sino un paso calculado hacia el rediseño del Medio Oriente, un punto de apoyo en el proyecto del Gran Israel. Es el único país que puede bombardear 4 o 5 naciones alrededor y decir que se está defendiendo. ¿De quién te estás defendiendo? O sea, estás avanzando, es una expansión territorial, literalmente lo que estás haciendo. No se puede negar la habilidad israelí y la de sus repetidoras mediáticas vendiendo planes de expansión colonial como protección a civiles. Sobre el tema, veamos lo siguiente y hablamos con nuestra invitada del día. Lo que ha hecho el régimen israelí en la narrativa es decir, nosotros vamos en apoyo de la comunidad drusa de Siria. Claro, pero están atacando Damasco, están atacando instalaciones militares, están atacando instalaciones gubernamentales. Por tanto, hay aquí, bajo la excusa de la defensa drusa, más bien el ampliar el radio de usurpación del territorio sirio, que es un plan de expansión del sionismo que involucra al conjunto de Asia Occidental. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio nuevamente a Anabel Sichero Lali,
licenciada en Ciencia Política, comunicadora y analista internacional. Anabel, bienvenida al Frasco. Muchísimas gracias por la invitación. Anabel, bueno, primero estábamos viendo, ¿no? Esto que decía Pablo Jofregal, pero la pregunta, sobre todo para quienes nos están viendo en Hispanoamérica, ¿quiénes son los drusos? Bueno, los drusos, es muy compleja la cuestión porque los drusos son una comunidad étnica, pero religiosa, que están dentro del Islam. Viven y son de Siria, del Líbano y de la Palestina ocupada por Israel. Son, digamos, parte del tejido social e histórico de esa región. Y digo histórico porque, por ejemplo, en Siria y en el Líbano fueron los pioneros en la defensa en el territorio sirio y libanés contra la ocupación francesa a principios del siglo XX. De hecho, hay un hombre destacado que fue uno de las grandes figuras de la independencia, especialmente de Siria. De hecho, tiene una estatua en el sur de Siria que fue Sultán Baya al-Atrash. Entonces, es una figura de Siria. Entonces, por eso insisto que es parte del tejido tanto social como histórico de toda esa región. Y digo que en los medios se está hablando mucho también de esta cuestión de las minorías, ¿no? Yo no creo en hablar de las minorías porque aparte es algo que las grandes potencias extranjeras buscan instalar y buscan que pensemos de esta manera. ¿Por qué? Porque hablando, por ejemplo, de Israel, que intentan hablar o de crear esta conciencia de que existen minorías desprotegidas en Siria como para intervenir y protegerlas de alguna manera, ¿no? Es como una especie de peón que busca protección. Y de un lado tenés a los israelíes buscando ese padrinazgo para los drusos, como también tenés a los franceses que buscan apadrinar a los cristianos y demás. Entonces, hablar de estas de minorías y de mayorías lo único que hace es debilitar a una nación. Ahora, Anabel, lo que hemos visto a propósito de lo que decías en los medios es presentan a Israel como una suerte de salvador, ¿no? Y está del otro lado Yolani, ¿no? El fundador de Al-Qaeda, de la rama siria de Al-Qaeda, recordemos, en Siria, y los presentan como antagónicos. ¿Vos crees que es así esto? No, para nada. De hecho, puede ser que tengan agendas distintas, pero en cuanto se trata de una cuestión estratégica, van hacia lo mismo. De hecho, se mostró y hay evidencia de que, por ejemplo, cuando estaba toda la cuestión de la guerra en Siria, combatientes de Hayat Tahrir al-Sham, que son la ex Al-Qaeda en Siria, pasaron a Israel, fueron atendidos médicamente en Israel, en hospitales israelíes, a partir de una decisión del gobierno israelí. Es decir, permitieron el ingreso de que ahora se supone que dicen combatir o que no tienen nada que ver hacia su territorio para ser tratados médicamente. Entonces, ahí hay una cuestión que no se comprende o que no es muy coherente de parte de los dos bandos. Bueno, Anabel, entonces lo que estamos viendo es un intento de Occidente de blanquear la imagen de al-Yolani y Estados Unidos que ahora de pronto le quita las sanciones a Siria y lo que está sucediendo al mismo tiempo es este ataque del régimen israelí. ¿Hay intereses contrapuestos entre lo que quiere Trump y lo que quiere Netanyahu? Insisto que hay un objetivo geoestratégico en común que por un lado es debilitar a Siria, por ende también debilitar a Irán y así también debilitar todo lo que es el eje de la resistencia. Por supuesto que hay una especie de gran coalición occidental. Quieren dividirla sectorialmente, los drusos que están en el sur, los kurdos que están en el norte, los yihadistas que están en Idlib, los alawíes que están en el litoral. La quieren dividir de esa manera, pero insisto, siempre son los mismos actores que intervienen en Siria. Hay que hablar de Estados Unidos y de Israel, pero también hay que hablar de Francia, hay que hablar de Turquía, hay que hablar de Rusia. Están todos interviniendo en el tablero de Siria y en el medio está el pueblo. Hablando precisamente del pueblo, bueno, vos tenés familia, ¿no? Allí en Siria, y lo que estamos viendo es permanentemente esta cuestión en los medios de Siria libre, ¿no? Quieren instalar permanentemente esto, omitiendo estos crímenes, estas masacres, entran a pueblos y es directamente un baño de sangre. Pero ¿cómo lo está viendo tu familia? ¿Cómo estás viendo vos lo que sucede allí? Bueno, mi familia está en Damasco y la realidad es que hay una autocensura muy grande, hay un miedo casi escalofriante de hablar. Claro. Nadie se quiere posicionar porque nadie sabe qué es lo que va a venir, nadie sabe cómo se va a dividir, cómo va a instaurarse este gobierno al fin y al cabo. Digamos, no se ve una institucionalidad. Lo único que se ve y lo que ve mi familia es que hay
nacionalidades a todo galope, dando vueltas por todo el país. Digamos, el otro día lo estaba leyendo, hay 35.000 combatientes institucionalizados y nacionalizados sirios, pero que son chechenos, uzbecos, kazajos, los uigures de China. Bueno, hay un montón de nacionalidades. Y mi familia, viendo todo ese vaivén, es como que dicen, bueno, me quedo callado, no hablo, no salgo, no me voy a otra ciudad, no me voy a otra provincia. Insisto, hay una autocensura muy grande en Siria. Terrible, realmente. Bueno, Anabel, también tenemos que hablar de lo que ha sucedido en Gaza, ¿no? Días atrás, el régimen israelí atacó, bombardeó la única iglesia católica que hay allí. Y lo que estamos esperando, que todavía no ha sucedido, es la condena del gobierno argentino, ¿no? Que, bueno, hay un párroco allí, Gabriel Romanelli, que es argentino. ¿Por qué? ¿Qué pasa que Milei no condena? Bueno, creo que hubo un gran despertar en el pueblo argentino de, bueno, atacaron una iglesia católica, la Sagrada Familia, que tenía vinculación con el Papa Francisco, porque de hecho el Papa hablaba todas las noches con el párroco Romanelli. Entonces hubo una especie de despertar, o por lo menos salir de la indiferencia que tenía el pueblo argentino, digo, de la gran mayoría de los adheridos a este gobierno. Pero también entra en contradicción esto del alineamiento incondicional de Milei para con Netanyahu y, bueno, los intereses que están por encima de, por ejemplo, de proteger a su propia ciudadanía, porque de hecho Milei nunca, por lo menos nunca se demostró que en instancias exteriores o internacionales haya bregado por los intereses del pueblo argentino. Por ende, no es de esperar otra cosa que Milei condene este ataque o por lo menos exija la protección de su propio ciudadano. Entonces, para mí hay una incoherencia muy grande, pero por suerte el pueblo argentino lo está notando. Bueno, a propósito de esto, ¿no? Del pueblo argentino, y no solo del pueblo argentino, los pueblos del mundo salieron de a millones a las calles para condenar. Sí, lo que estamos viendo ahora es que, por lo menos aquí en Argentina, directamente lo que se está tratando a través del lenguaje mediático de criminalizar la utilización de la bandera palestina, ¿no? ¿Cómo ves esto? Es tremendo, porque cuando yo vi el festejo de los hinchas del Boys, lo decís por eso, ¿no? Sí, exacto. Sí, exacto. No, fue tremendo porque criminalizar una bandera, naturalizando un genocidio, es haber perdido el sentido de la humanidad totalmente. Porque la bandera lo único que demuestra es un pueblo. Que hoy ese pueblo está siendo masacrado y que está sufriendo un genocidio, bueno, va de la mano. Pero es un pueblo, como puedo levantar la bandera de cualquier otro pueblo del mundo. Criminalizarlo me parece ya hasta absurdo, y todo lo que tuvieron que sufrir los hinchas de un club, insisto, también me parece absurdo. Entendiendo la cuestión de la discriminación, pero acá estaba hablando propiamente de la religión judía. Están criminalizando en todo caso el que se está llevando un curso ahora en Gaza. A mí me parece muy noble, muy valiente lo que hicieron estos hinchas, y bueno, y es totalmente absurdo que la policía, pero esto viene ya desde hace años, se lleve incautadas banderas, camisetas, solamente porque tienen la bandera de un pueblo. Querer enlazar eso con la discriminación me parece irrisorio. Insisto, los hinchas lo que estaban queriendo hacer era mostrar mediáticamente que hoy somos contemporáneos, no solamente el pueblo argentino, digo la humanidad entera, somos contemporáneos de uno de los documentados del mundo. Me pareció muy noble y aparte, insisto, me parece totalmente absurdo que se quiera enlazar eso con, no sé, con discriminación a un sector de la población argentina. Anabel, bueno, como siempre, es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retro-tuit. Atención, una frase del pasado que nos va a hacer pensar mucho en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Fíjense. Israel es la base del imperialismo que surgió mediante complots con el objetivo de intimidar a la nación árabe y desgarrarla. Del líder del paranabismo Gamal Abdel Nasser. Alguien puede cometer 1, 2, 3 errores, pero cuando se trata de algo realizado sistemáticamente desde hace décadas, no hay error, hay un patrón.
El problema entonces no está en que un régimen siga mintiendo, sino en que el resto del mundo le siga dando crédito. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí en Hispan TV. Muchas gracias. ¿De quién te estás defendiendo? Es una expansión territorial lo que estás haciendo.